aceleración rotacional, campos conservativos y ecuaciones de Maxwell. Uf, esto va a estar pesado. Bien, ¿qué tal? Hemos encontrado una de las ecuaciones de Maxwell, que es la ley de Gauss. Por otro lado, durante las últimas sesiones hemos utilizado fuertemente el hecho que el campo eléctrico sea conservativo. Esto, como lo definíamos, simplemente como el hecho que su integral de línea entre dos puntos iba a ser independiente del camino, o en otras palabras, que la integral de línea sobre cualquier camino cerrado iba a ser 0. Esta integral de línea de un campo vectorial sobre un camino cerrado la vamos a denominar circulación, y entonces vamos a decir que la circulación de campo electrostático es 0 para cualquier camino, y es una consecuencia de que mi campo sea conservativo. Ahora, esta ecuación que estoy colocando es simplemente la segunda ecuación de Maxwell que encontramos, y más adelante, cuando estemos en el caso dinámico, tendremos que modificarla y se va a conocer como la ley de Faraday. Por ahora quisiéramos encontrar una versión diferencial de esta, igual que hicimos con Gauss. Para esto entonces vamos a tomar un camino muy pequeño, diferencial. Para realizar este límite entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Notemos que cualquier circuito cerrado contiene un área que éste encierra. Y lo que vamos a tomar es el límite en que el área que éste encierra va a 0. Fijémonos que ese límite automáticamente hace que el perímetro del circuito también vaya a 0. Y esto implica que la circulación como tal también va a ir a 0. Sin embargo, esperamos que la razón entre la circulación y el área vaya a un número finito. Y es por este lado donde vamos a extraer información local de mi campo vectorial. La situación, sin embargo, no va a ser tan trivial como, digamos, sucedió con la divergencia. Porque, si se dan cuenta, dependiendo de cómo yo tome el circuito, voy a obtener distintos números independientes. En particular, si yo tomo el circuito en el plano XY, las únicas componentes que van a contribuir a la circulación son las componentes X y Y del campo. Análogo para circuitos contenidos en el plano YZ, X, Z. Entonces, no voy a obtener solamente un número, sino en realidad voy a obtener 3 números. Y de esos 3 números voy a poder construir un vector. Ese vector es el que vamos a llamar el rotacional del campo vectorial. Y entonces vamos a definir, por ejemplo, la componente X del rotacional como la circulación por unidad de área, cuando el área va a 0, alrededor de un circuito que está contenido en el plano YZ. O sea que su vector normal va en la dirección X. En general, voy a tomar un circuito cualquiera y voy a decir que la proyección del rotacional en la dirección del vector área, o sea, el producto punto entre el rotacional y el vector unitario de área, va a ser igual al límite de la circulación a través de ese circuito sobre el área de él cuando el área va a 0. Sin embargo, hasta este punto hay algo que no está bien definido. Si se dan cuenta, al lado izquierdo de mi ecuación, la única dependencia que aparece es la del vector área, la del vector unitario área, mientras que al lado derecho solamente aparece la circulación o el tamaño del área. Por ejemplo, yo puedo haber cambiado la orientación del vector de área, no estoy cambiando nada, solamente su orientación, y el lado izquierdo de la ecuación cambia de signo, mientras que el derecho sigue invariante. Por otro lado, pude haber cambiado el sentido en que recorro el camino, y el lado derecho cambia de signo, mientras que el lado izquierdo no se percata de este cambio. Así que tenemos que crear una convención que me relacione las direcciones del vector de área con el sentido del circuito como yo lo recorro. Esta convención se conoce como la convención de la mano derecha. Entonces vamos a decir que si yo tengo un circuito que lo estoy mirando desde arriba y lo recorro en sentido antihorario, el dedo pulgar me está apuntando en la dirección en que debo tomar el vector área. Por el contrario, si yo veo el circuito desde arriba y lo recorro en sentido horario, el dedo pulgar me dice que el vector área va a apuntar hacia abajo. Y con esta convención entonces ya encuentra sentido el hecho que si yo cambio sentidos a un lado, el otro también tiene que cambiar simultáneamente para que los signos cambien correspondientemente. Ahora, de la definición como tal del rotacional, vemos que él va a ser un vector cuyas componentes pues van a ser las circulaciones por unidad de área en cada una de las direcciones, y su dirección va a apuntar precisamente en la dirección de máxima circulación.
Voy a encontrar que existe alguna dirección en donde esa circulación va a ser máxima. Aplacemos por el momento un poco la discusión de cuál es el contenido detrás del rotacional y concentrémonos en encontrar precisamente esa expresión diferencial de la ecuación de Maxwell. Para esto entonces vamos a considerar que voy a calcular la circulación a través de un camino finito, grande. Y vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos con la divergencia. Voy a tomar esta superficie y la voy a partir en secciones. Estas secciones entonces van a ser tales que su unión cubre toda la superficie, pero no se soslapan, no se traslapan. Ahora, cada una de estas secciones, ellas van a tener precisamente su borde y alrededor de ese borde yo puedo calcular una circulación. Resulta que en las partes donde hay vecinos, si yo solicito que todos los circuitos, todos estos circuitos, pequeños circuitos, se recorran exactamente en el mismo sentido, o dicho de otra manera, utilizando la convención de la mano derecha, que todos sus vectores de área salgan por el mismo lado de la superficie, entonces sucede que en estos puntos donde ellos se encuentran, uno va a estar recorrido en un sentido mientras que el otro se recorre en el otro. Y esto implica que la contribución a la integral de línea debido a una de estas pequeñas secciones y la contribución de la vecina en ese pedazo que se juntan van a ser de signos contrarios e idénticas. O sea que se cancelan. Lo que estamos diciendo es que cuando yo tome todas las circulaciones de cada uno de estos pedazos y las sume, se van a ir cancelando todas las partes vecinas y solamente quedan las partes donde no hay vecinos, que es el camino original. O sea, si yo calculo la circulación de todas estas secciones y la sumo, al final estoy calculando la circulación alrededor del camino grande con que yo partí. Ahora, nuestra búsqueda va hacia una expresión diferencial, o sea, necesitamos cosas locales, mandar las cosas a tamaños infinitesimales. ¿Esto cómo lo logramos? Vamos a hacer que esta partición, esta reticulación sea increíblemente fina. O sea, si yo tengo n secciones en las que he partido mi área, lo que voy a hacer es mandar a n infinito. Cuando mando a n infinito, como mi camino está acotado, el área de cada una de estas secciones va a ir a 0. Y estoy recuperando el mismo límite que estaba discutiendo cuando definí el rotacional. Veámoslo mejor. Tomemos la expresión que acabamos de encontrar para la circulación, que es la suma de las circulaciones, y dividamos cada una de estas por el área y multipliquemos para no dañar la igualdad. Ahora, cuando tomo n infinito, acabo de decir, el área va a 0. Cuando va al área 0, también la circulación va a 0 y tengo precisamente la definición del rotacional. O sea que esta expresión la puedo reemplazar por la definición del rotacional y en particular de su proyección en la dirección del vector normal de área. Y si se dan cuenta, puedo reconstruir el vector área y al final escribir esta, como estoy tomando áreas muy pequeñas, las voy a tomar como si fueran diferenciales y la sumatoria resulta una integral. O sea, estamos encontrando que la circulación de cualquier campo vectorial que sea suave, diferenciable, se puede escribir como el flujo del rotacional de ese campo a través de la superficie que éste encierra. Y estamos en una situación muy similar a la de la divergencia, donde decíamos la integral de volumen, que es tridimensional, se relaciona a una integral de superficie, dos-dimensional. Aquí tenemos una integral de línea unidimensional, se relaciona con una integral de superficie, dos-dimensional. Sin embargo, aquí aparece una maravilla del teorema de Stokes. Cuando yo digo que la integral sobre un camino está relacionada con el flujo a través del área que éste encierra, fíjense que no les estoy diciendo cuál área me estoy refiriendo. Dado un camino, yo tengo infinitas áreas, como todo el que haya jugado con una pompa de jabón lo sabe. Y este teorema lo que me está diciendo es que si yo calculo la circulación alrededor del circuito dictado por el aro que generan las pompas de jabón y la comparo con el flujo del rotacional del campo vectorial a través de cualquiera de las pompas que éste genera, cuando ellas están sujetas al aro, el resultado va a ser exactamente el mismo. O sea, el teorema no hace mención a que sea esta u otra de las superficies. Pero volvamos a nuestro objetivo inicial, y era encontrar una expresión local para describir la naturaleza conservativa del campo eléctrico. Habíamos dicho que la circulación de campo eléctrico era 0 para cualquier camino. O sea que el flujo del rotacional de campo electrostático a través de cualquier área es 0.
Chéverísimo. Como es a través de cualquier área, tomen el área que ustedes quieran, la forma que ustedes quieran. Cualquiera. Entonces, esto solamente es posible si lo que está dentro es cero. O sea, el rotacional. Y encontramos la expresión diferencial de la segunda ecuación de Maxwell. En el caso electrostático, el rotacional de campo eléctrico es cero, siempre, donde sea. Bien, para mostrarles que efectivamente es una expresión diferencial, vamos a calcular el rotacional en coordenadas cartesianas. En particular, voy a calcular la componente z del rotacional. Entonces, como habíamos dicho, para calcular la componente z tengo que encontrar un circuito que tenga vector normal en la dirección z. Para simplificar las cosas voy a tomar simplemente un rectángulo con lados delta x, delta y, pero realmente la forma va a ser irrelevante al final. Voy a considerar que mi circuito está a una altura z0, aunque esto va a ser irrelevante para el análisis, y el centro de mi rectángulo va a estar en el punto x0, y0. Entonces, si se dan cuenta, si yo quiero calcular la circulación alrededor de este rectángulo, necesito conocer la componente x en el punto y0 menos medio de delta y y0 más delta y medios. Y también la componente y en x0 menos delta x medios y x0 más delta x medios. Considerando estos deltas muy pequeños, entonces puedo utilizar una expansión de Taylor y escribir estos dos componentes de campo en términos del campo evaluado justo en el centro, en x0 y y0. Con esto entonces ya puedo calcular la circulación. Como estoy considerando nuevamente que las distancias, el delta x y el delta y son muy pequeños, entonces puedo considerar que la integral de línea alrededor de cada camino va a ser el valor del campo, digamos en la mitad de ese punto, veces el tamaño de ese lado, delta x o delta y. De todos estos términos entonces hay muchos que se van a cancelar y solamente me van a sobrevivir los que dependen de las derivadas parciales. De hecho, va a haber un producto de delta x, delta y, factor de la derivada parcial de la componente y con respecto a x menos la derivada parcial de la componente x con respecto a y. Y esta es la circulación. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar la circulación por unidad de área. Pero el área de este rectángulo es simplemente delta x, delta y. O sea que la circulación por unidad de área va a estar dada precisamente por la diferencia de estas derivadas parciales que acabé de mencionar. Y mandar a cero el área ya es irrelevante, encontrando que la componente z del rotacional está dada simplemente por la derivada parcial de la componente y con respecto a x menos la derivada parcial de la componente x con respecto a y. Un análisis análogo me va a entregar las componentes y y x del rotacional y voy a obtener esta expresión para el rotacional en términos de las componentes cartesianas y coordenadas cartesianas del sistema. Fíjense entonces que el rotacional lo voy a poder escribir en términos nuevamente del operador nabla que en algún momento definimos, más precisamente como el producto cruz del operador nabla con mi campo vectorial. Y esta expresión es la que usualmente uno encuentra en los libros de texto, donde lo que me colocan es precisamente este producto cruz. Y encontramos entonces la expresión diferencial, ahora sí explícitamente en términos de operadores diferenciales de la segunda ecuación de Maxwell, que me dice que el rotacional del campo eléctrico es igual a cero. Y físicamente me está explicando que el campo electrostático es conservativo. Pensemos un poco sobre el rotacional y qué información geométrica trae. Como el rotacional me está dando información sobre la circulación no nula del campo, entonces, en cierto modo, tenemos la sensación que lo que está sucediendo es que las líneas de campo se están curvando, me están dando una geometría circular. Para ser más preciso, este ejemplo lo que me muestra es lo que uno espera de un campo con rotacional no nulo. Lo que se evidencia es lo que se denomina una vorticidad. Entonces, con los campos electromagnéticos que vamos a trabajar, el rotacional va a ser no nulo precisamente en el punto alrededor del cual el campo trata de desenrollarse. Aquí lo estoy resaltando con un círculo verde. En el punto donde está el rectángulo es un poco más delicado. Para los campos electromagnéticos con los que vamos a trabajar, el rotacional allí va a ser cero. Pero en general la circulación puede ser no nula. Fíjense que el campo a un lado del rectángulo puede ser mayor que al otro y entonces la contribución del lado de allá puede ser mayor que el de acá y al final la circulación puede entregar un rotacional no nulo.
Para los campos electromagnéticos, el único punto donde el rotacional no va a ser cero va a ser precisamente allí, alrededor del cual el campo está tratando de generar una vorticidad. Para que quede claro que en general no va a ser directo la relación entre la curvatura de una línea de campo y su vorticidad, veamos este campo. Es un campo que va dirigido en la dirección Y, pero va aumentando conforme yo me muevo en X. Obviamente, cuando yo calculo la circulación alrededor de este rectángulo, la circulación va a ser no nula. Al lado derecho tengo mayor campo, entonces la integral de línea va a ser mayor que la integral de línea al lado izquierdo. Tienen signos contrarios, pero la circulación va a ser no nula. Las líneas de campo que yo le dibujaría a este campo no van a curvarse y sin embargo el rotacional me va a dar distinto de cero. Repito, entonces con nuestros campos solamente vamos a tener circulaciones distintas de cero precisamente en esos puntos alrededor de los cuales el campo trata de enrollarse. Pero en general podemos tener situaciones donde puede haber rotacionales distintos de cero a pesar de que alrededor de ese punto no se note que las líneas de campo están girando. Aquí por ejemplo estoy mostrando tres casos. Uno donde el rotacional fuera del punto central va a ser distinta de cero y va a ser positiva. Otro donde el rotacional es cero en todos los puntos menos justo en el centro. Y un tercero donde el rotacional va a ser distinto de cero en todos los puntos, incluso afuera de allí, y va a ser positivo. Estos tres campos son simplemente la simulación de tres campos de velocidades. Entonces las partículas, dependiendo de qué tanto cambie su velocidad conforme yo me aleje del punto central de giro, puede resultar en una circulación nula, positiva o negativa, aun si yo no estoy justo en el centro de giro. Para el campo eléctrico recordemos que todo esto quiere decir que el campo es conservativo y experimentalmente uno podría testear si esto es así o no. Por ejemplo, colocando un molino con cargas y viendo si en alguna dirección ese molino con campos electrostáticos empieza a girar, porque el campo empieza a realizar un torque y un trabajo continuo. O simplemente dejar una placa conductora y ver si los electrones que están allí empiezan a girar espontáneamente en medio de un campo electrostático. Lo que se ve es que experimentalmente esto no se observa y el campo eléctrico tiene circulaciones nulas siempre, o sea, es conservativo. Y esto tiene relación con el hecho que le hayamos asignado un gradiente de potencial. En términos matemáticos se dice que todo campo que se pueda escribir como el gradiente de un potencial tiene rotacional cero, o viceversa. Todo campo cuyo rotacional sea cero se puede escribir como el gradiente de una función escalar. Para expresar el hecho que en general tenemos que tener cuidado con la interpretación de líneas de campo para identificar si el rotacional es nulo o no, realicemos un par de ejemplos. Entonces tomemos el campo KY en su componente X y KX en su componente Y. Si calculamos las componentes X, Y y Z del rotacional de este campo, vamos a encontrar que en los dos primeros casos es trivialmente cero. Mientras que en el último, en la componente Z, tengo una cancelación entre la contribución de un lado y del otro. El rotacional resulta ser cero. Aún así, si yo miro la representación de este campo, veo que hay una curvatura de las líneas de campo. Entender que lo que está sucediendo aquí es relativamente sencillo, porque aquí lo que estoy haciendo es la combinación lineal de dos campos. Uno que tiene componente Y y que va variando en X, y otro que tiene componente X y va variando en Y. Precisamente son dos campos que habíamos ilustrado que tienen rotacional distinto de cero a pesar de que sus líneas de campo no se curven. Similarmente puedo tomar el campo dictado por, en su componente X voy a tomar menos KY y en su componente Y voy a tomar KX. Si calculo las componentes del rotacional, las dos primeras son nuevamente triviales y la segunda ya no se cancelan, sino que me dan un 2K. Esto quiere decir que el rotacional de este campo es idéntico en todos los puntos del espacio. Como yo había dicho, para los campos electromagnéticos, el rotacional va a ser distinto de cero solamente en el punto alrededor del cual el campo está girando. Sin embargo, aquí el único punto alrededor del cual está girando el campo es el origen y sin embargo el rotacional es distinto de cero en todo punto. Nuevamente la paradoja aparece porque estoy utilizando dos campos que no permiten ser descritos e interpretados utilizando líneas de campo. Por fortuna para nosotros, como ya dije, en los campos electromagnéticos, esta descripción por líneas de campo es altamente segura. Ok, con esto formalizamos definitivamente la descripción de la naturaleza conservativa del campo electrostático. Definimos nuestra segunda ecuación de Maxwell, tanto en su expresión integral como de diferencial, y damos paso ya a trabajar otros sistemas. Lo que empezaremos a trabajar la próxima vez serán los materiales conductores.
Así que espero me sigan acompañando. Gracias, suerte.